Dios me los bendiga, mis amados hermanos alrededor del mundo. Doy gracias al Señor que nos da la oportunidad de día a día compartir la palabra del Señor en estos tiempos de crisis, de necesidad, en estos tiempos donde vemos las señales de la segunda venida de Cristo cumpliéndose delante de nuestros ojos. Acabamos de ver aproximadamente en la quincena del mes pasado el primer eclipse de los 4 eclipses que se van a llevar a cabo en la Tierra durante los años 2014, el año actual, y el año que viene también el año 2015. Señales tremendas. Estamos viendo también el cumplimiento de la palabra de Dios. Acabo de ver ahí un artículo en Brasil, ha aparecido una nueva enfermedad que está provocando que a las personas se les queme la piel de un momento a otro. Estamos viendo nuevas terribles pestes y enfermedades, el calentamiento global que está pues cada día peor, como lo vamos viendo, y dejando una secuela de terremotos, de desastres naturales. Acabamos en Valparaíso también, que tuve la oportunidad de estar en Chile en el mes de febrero. Me llevé la sorpresa cuando vi las espantosas imágenes en Valparaíso del espantoso incendio que han tenido, un incendio que de un momento a otro ha dejado sin hogar a miles de personas y ha traído millones de dólares en pérdidas al país hermano de Chile. Pero el día de hoy yo quiero enfocarme en un tema que es muy interesante y al mismo tiempo muy importante. Se está hablando muchísimo de lo que está pasando entre Rusia e Irán. Se está hablando también bastante de que todo esto tiene que ver con el rapto de la iglesia. Se está hablando de los 4 eclipses y algunos, he leído ahí algunos artículos que algunos se atreven a decir que uno de los eclipses que se van a realizar en una de las fiestas tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Pero déjeme decirle que, bueno, todas estas son especulaciones, porque la Biblia es clarísima, pero es clara y no podemos salirnos. Nosotros tenemos que hablar de las señales de Cristo, obviamente, tenemos que hablar del rapto de la iglesia, pero jamás nos podemos atrever a decir que tal señal o tal cumplimiento, tal cosa que está pasando en el mundo, bueno, será en esa la fecha del rapto o de la venida del Señor. Eso no dice la Biblia. La Biblia es clara cuando dice que Dios reservó el día y la hora específicamente para Él. Ni siquiera los ángeles mismos saben el día y la hora en que Jesucristo viene. Entonces, definitivamente no tiene nada que ver el día de los eclipses o de cualquiera de los 4 eclipses con el rapto de la iglesia, ya que el rapto de la iglesia en escatología, para los que amamos la escatología y estudiamos la palabra, en escatología sabemos que el rapto de la iglesia es inminente. Inminente significa que no va a venir precedido con ningún tipo de señal, es decir, que puede venir en cualquier momento. La iglesia primitiva con Pablo y los demás apóstoles son el mayor ejemplo de lo que estoy hablando, ya que a Pablo no le escuchamos hablar de señales para el rapto. Pablo dice que nosotros tenemos que estar preparados, que tenemos que vivir una vida en vigilancia, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Ahora, ya lo hemos hablado en otras conferencias que hay una diferencia. Es diferente decir que Cristo viene por segunda vez cuando hablamos de su segunda venida en gloria, como ya lo menciona la palabra de Dios en multitud de pasajes, y es diferente hablar del rapto de la iglesia. Son 2 eventos diferentes. Para nosotros es en los aires, para el mundo es en el valle de Megiddo, para la batalla de Armagedón. Ahora, el día de hoy yo quiero enfocarme justamente en eso. Quiero hablar de la batalla de Armagedón, ya que es un tema que yo considero sea muy importante para la iglesia y para cada uno de nosotros. Ahora, si no sabemos el día y la hora en que Cristo viene por su iglesia, ¿por qué necesita usted saber el tema de la batalla de Armagedón? Número 1, porque está en la Biblia. Al estar en la Biblia es necesario que lo conozcamos. Número 2, porque tiene que ver con eventos que van a suceder pronto en la tierra. Y aquellos que predicamos la palabra, pues tenemos que saber qué es lo que viene y cómo viene. Número 3, para poder hacer una diferencia
entre los eventos que se van a acontecer en la semana 70 de Daniel. Llámese la manifestación de, por ejemplo, llámese la guerra esta o batalla de Gog y Magog, o la guerra de Armagedón. Y hablaremos el día de hoy a manera de un análisis entre las diferencias de estos dos eventos. ¿Qué diferencia tiene Gog y Magog de la batalla de Armagedón? Número uno, vamos a empezar definiendo la batalla de Armagedón. Bueno, a la batalla de Armagedón se le llama también la batalla del gran día. Leamos Apocalipsis 16:14, donde dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La Biblia dice que al final de los tiempos, de tres personajes, serán los tres actores, ¿no?, de la gran tribulación. El primero, el anticristo, la bestia. El segundo, el falso profeta, el ministro de campaña de la bestia. Y el cuarto, el diablo, llamado también el dragón. Bueno, dice Apocalipsis 16, casi a la final de la gran tribulación, que de estos tres personajes salen tres espíritus inmundos, que son espíritus de error, espíritus de engaño, que van a ir a los reyes de la tierra y van a provocarlos a ira unos contra otros y contra el pueblo de Israel. Ya vamos a hablar los bloques, porque van a haber bloques de países, y uno de esos bloques será el bloque del anticristo, obviamente la Unión Europea, y también estará unido a la Unión Europea e Israel. Por eso Israel obviamente hará pacto con el anticristo, pero vamos poco a poco. Entonces, estos tres espíritus inmundos, a manera de rana, van a engañar a los reyes de la tierra y se va a levantar en guerra. Se le llama la batalla del gran día. Armagedón, que viene de dos palabras en el griego, ¿no? Ar y Megiddo. Armagedón, por decirlo, que significa el monte de Megiddo. Apocalipsis 16:16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí está, ¿no? El monte de Megiddo, es lo mismo, Armagedón, el monte de Megiddo. Allí, en este lugar, Dios entrará en juicio con las naciones por su persecución contra Israel, por su pecaminosidad y por su impiedad. Eso que dicen que cuando Cristo venga habrá fiesta, no es cierto, porque en primer momento Jesucristo vendrá a castigar, vendrá a ejercer juicio. Señor Jesucristo Cristo cuando vino a la tierra, vino como cordero. Yo estaba haciendo un análisis de los evangelios, especialmente Mateo, y tremendo, es maravilloso estudiar la palabra. Y yo analizaba el nacimiento de Jesús, un niño indefenso, tan indefenso que Dios tuvo que enviar un ángel que le diga a José: escápate a Egipto, porque Herodes va a asesinar a las criaturas y tu hijo corre peligro. Miren, Jesucristo tuvo que ser tomado en este caso, José, y ser llevado junto con María, gloria al Señor, para vivir aproximadamente un par de años en Egipto. Y se escuchó el clamor, ¿no?, voz de llanto y lloro en Ramá, porque Raquel dice: llora su primogénito por causa del asesinato de las criaturas que mató Herodes en la ciudad de Belén. Tremendo. Y ese fue Cristo en su primera manifestación. En su segunda manifestación ya no vendrá como el cordero, vendrá como el león, vendrá como juez. Vino como salvador, ahora vendrá como juez. Vino como mediador, ahora vendrá a dar recompensa a cada quien según lo que se merece por las decisiones que cada quien tomó. Joel capítulo 3 verso 2 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad.
a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, dice la palabra. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Impresionante ese pasaje, ¿no? Es decir, cuando Cristo viene, no viene a enfrentarse contra los ejércitos de la manera que podríamos imaginar, con la espada que sale de su boca, dice las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, la maldad que estará en los tiempos finales, cada día peor. Como en estos tiempos ya vamos viendo todo lo que va sucediendo en el mundo entero. La palabra griega para batalla es la palabra polemos. Esta palabra significa guerra o campaña, o sea, algo grande, no será algo pequeño, será algo gigantesco. Los lugares, ¿en qué lugares se va a realizar la batalla de Armagedón? ¿Será solo en Armagedón? No. La batalla de Armagedón se va a realizar en 4 lugares específicos. Está en la Biblia. Número 1, la batalla de Armagedón se va a llevar en el monte de Meguido, como también lo dice en algunos pasajes. Pero vamos ya. ¿Dónde está ubicado el monte de Meguido? El monte de Meguido está situado al oeste del río Jordán, en la Palestina central del norte, a unos 16 kilómetros al sur de Nazaret y 24 kilómetros tierra adentro de la costa marítima del Mediterráneo. Era una extensa llanura en la cual muchas de las batallas de Israel habían sido libradas, como por ejemplo en este lugar, Meguido, se llevó a cabo la guerra o la batalla donde Débora y Barak vencieron a los cananeos. Bendito sea Dios. Jueces capítulos 4 y 5. Allí también Gedeón triunfó sobre los madianitas. Jueces capítulo 7. En este lugar fue muerto Saúl en la batalla contra los filisteos. Primera de Samuel 31:8. En este mismo lugar Ocosías fue muerto por Jehú. Segunda de Reyes 9:27. Allí fue muerto Josías en la invasión de los egipcios. Segunda de Reyes 23 del 29 al 30 y Segunda de Crónicas 35 y 22. El segundo lugar donde se llevará a cabo la batalla de Armagedón será en el valle de Josafat, al este de Jerusalén. Dice: reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los hijos por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Tremendo. O sea, será este lugar en Josafat donde se llevará a cabo también Armagedón. Se dice, algunos comentaristas dicen pues que Josafat y Meguido es lo mismo. Vamos a ir poco a poco entendiendo estas cosas. Gloria al Señor. En el libro de Isaías 34 y Isaías 63 describen también que el Señor vendrá de Edom e Idumea. Son 2 ciudades. O sea, la segunda venida de Cristo también será desde Edom e Idumea. Estos están al sur de Jerusalén. Al sur de Jerusalén. Y el cuarto lugar, definitivamente, donde se va a llevar a cabo Armagedón o la guerra de Armagedón, será en el mismo Jerusalén. Y Jerusalén en el tiempo final será el centro del conflicto, ¿no? Si no, usted, yo les recomiendo, analice pasajes como Zacarías 12:2, que ya vamos a entrar ahí con más detalles. Zacarías 12 del 2 al 11,
y también Zacarías 14:2, ¿no? Será puesto Israel o Jerusalén como piedra pesada. Ya estamos viendo cómo los sacerdotes se están preparando sus túnicas para empezar los tiempos de sacrificio. También acabamos de ver en la noticia cómo ya se hacen tantos preparativos para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Definitivamente va a suceder en su momento, en el tiempo de la gran tribulación, especialmente cuando empiece el periodo de acuerdo de paz. Miren, lo digo, acuerdo de paz. Hay una diferencia. Aquí es clarito, porque he recibido comentarios, preguntas, muchísimas preguntas de la paz. En la gran tribulación, la semana de Daniel son 7 años. Y si es gran tribulación, seamos un poquito lógicos, se entiende que no será paz. Cuando se habla de tribulación, se habla de aflicción, se habla de juicio, de castigo, de dolor. La Biblia le da esos nombres justamente a ese tiempo de la gran tribulación. La Biblia le llama el tiempo de aflicción, el tiempo de juicio, Apocalipsis 14:7, indignación, Isaías 26:20, castigo, Isaías 24:20, prueba, hora de prueba, Apocalipsis 13:10, angustia, hora de angustia, Jeremías 30:7, destrucción, Joel 1:15, tinieblas, Joel capítulo 2, verso 2. Entonces, si la palabra, la escritura, mi amado hermano, le da a este tiempo de la gran tribulación, lo describe como un periodo de espantosa y terrible crisis, entonces es claro que no será paz de la manera que algunos lo han venido predicando. La gran tribulación empieza con un acuerdo de paz, acuerdo de paz. El anticristo se manifiesta como un hombre de paz, un caballero en un caballo blanco. Él viene como hombre de paz. Y esto lo vemos día a día, no es muy difícil de imaginar, porque cuando vemos los líderes políticos en nuestras naciones, ¿cómo llegan al poder? ¿Acaso llegan con guerra y llegan amenazando y asesinando? No, la gran mayoría de tiranos, líderes. Hablemos de Hitler. Hitler entró al poder ofreciéndole al pueblo de Alemania gozo, paz, prosperidad. Y luego se sacó la máscara contra el pueblo de Israel y todo lo demás. Entonces, los grandes criminales y asesinos de la historia política llegaron al poder con mentiras, y el anticristo pues no será la excepción. Llega con paz, pero no será tiempo de paz. La gran tribulación será tiempo de juicio. Los 7 años serán 7 años de juicio. El Daniel, cuando habla de la semana 70, de la última semana de los 70, Daniel dice que hasta el fin, Daniel 9:26, hasta el fin de la semana habrán desolaciones. O sea, todo el tiempo de la gran tribulación será juicio, castigo, desgracia. Pero van a ir en aumento. Por eso vemos que hay una secuencia: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y cada uno de estos grupos de 7 va en aumento. Ahora, no son juicios separados, ya que los 7 sellos abren las 7 trompetas y consecuentemente igualmente se abren las 7 copas. O sea, los juicios de la gran tribulación serán consecutivos, uno al lado de otro, y a veces también uno encima de otro. El mundo estará aguantando un juicio e inmediatamente estará cayendo otro encima ya. Ahora, entonces Jerusalén será el cuarto lugar donde definitivamente se va a llevar la batalla de Armagedón. De manera, la campaña se describe en una extensión de tierra, vamos a hablar de extensión, desde Esdraelón al norte, hacia abajo, pasando por Jerusalén, y extendiéndose al valle de Josafat hacia el este, y a Edom al sur. Esta amplia región cubrirá toda la tierra de Palestina. Imagínense que no será definitivamente pequeño lo que viene. Ahora, ¿quiénes participarán de las campañas de la Biblia?
Usted no puede leer Apocalipsis para entender esto, porque usted va a tener necesariamente que hacer un análisis con Daniel. Daniel capítulos 10, capítulos 11, que ya vamos entrando. Las 4 potencias mundiales que serán en grupos, la primera será la federación de las 10 naciones capitaneadas por la bestia, que constituyen la forma final del imperio romano. Es decir, la Biblia dice en Apocalipsis 17, Daniel habló de estas 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible, y estos 10 cuernos también que tendrá el dragón y que los tiene también el anticristo, son 10 reinos, 10 países, potencias mundiales, que tendrán un poder tremendo en la Unión Europea y que se aliarán al anticristo y entregarán su poder al anticristo. Ahora, ¿por qué yo digo la Unión Europea con toda seguridad? No tengo la menor duda que definitivamente el anticristo se va a levantar de la Unión Europea, ya que esta cuarta bestia que habla Daniel capítulo 2 del sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 7 del sueño o los sueños que tuvo Daniel, de estas 2 visiones entendemos que la cuarta bestia, que fue el imperio romano, será restaurada, tanto religiosa como políticamente. Nosotros sabemos por la palabra que el imperio romano nunca en realidad se acabó, él no se exterminó, sino que se ha mantenido de otra manera. Ahora ya lo sabemos con sus papas, ¿no? Pero ya en el final de los tiempos, el imperio romano será restaurado a la plenitud que tuvo, pero ahora capitaneado por el anticristo. Este imperio romano restaurado, llamado hermano, entregará su poder a la bestia. El imperio romano estará dividido, tendrá 2 caras. Tendrá la parte religiosa, que será la gran ramera, y tendrá la parte política, que será el anticristo. Y todo esto ya en este momento está, yo creo, bien avanzado, prácticamente preparado ya. Esa será entonces la primera federación de las 4 potencias que se van a enfrentar en la batalla de Armagedón. La segunda se le llama la Federación del Norte. Y en la Federación del Norte vamos a encontrar a Rusia y sus aliados, que también van a participar. La tercera potencia mundial de naciones será los reyes del Oriente, que lo habla también la palabra. Especialmente aparecen en las trompetas y aparecen ya en Armagedón, ¿no? Los países de donde sale el sol, ¿no? o de donde se pone el sol, que son países del Oriente, países especialmente asiáticos, y entre ellos tenemos los pueblos asiáticos más allá del Éufrates, llámese la India, China, Japón, Corea, etc. El rey del sur, también se habla de él en esto del Armagedón, y el rey del sur será una potencia o potencias del norte de África, probablemente. Y la quinta, no mencioné 4, dije 4 porque los 4 son grupos humanos, naturales, pero la quinta y la más grande y gloriosa es Jesucristo y sus ejércitos celestiales, que también estarán como grandes y victoriosos y ganadores de esta guerra de Armagedón. De inicio, las 4 potencias pelearán una contra otra y contra Israel, ¿ya? Y esto lo encontramos en pasajes como Zacarías 12:2, donde dice: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a las naciones, contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. O sea, y esto lo dice la palabra, ¿no? La palabra dice que las naciones, o sea, no son el anticristo. El anticristo, al contrario, vamos a entender, el anticristo de inicio estará en favor de Israel, porque él va a necesitar establecer su reino en Jerusalén. Él va a necesitar ser adorado en el templo en Jerusalén.
Entonces, de inicio, el anticristo va a presentarse como defensor del pueblo de Israel, y así los va a engañar. Algunos de los judíos lo van a creer como Mesías y serán engañados también por él. Después ya se quitará la máscara. Ahora dice Zacarías 12:3: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, y todos los pueblos, todos los que se la carguen, serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces la pelea será en particular contra Israel, las naciones del mundo reunidas contra Israel. Ahora, ¿por qué el diablo odia tanto a Israel? ¿No se ha hecho esa pregunta usted? ¿Por qué el holocausto judío de los nazis? ¿Por qué los tiempos terribles donde los judíos tuvieron que huir de nación en nación? ¿Por qué? Bien fácil. Porque a Satanás le encantaría, pero le encantaría destruir, desaparecer, raer al pueblo de Israel. Si eso sucediera, la Biblia es mentira. Inmediatamente la palabra de Dios no sirve para nada, ya que la Biblia dice que Dios pelea por el pueblo de Israel. Y si Dios pelea por Israel, entonces Israel siempre tiene que haber, aunque sea un judío en la tierra, tiene que existir. Y un judío creyente. Hay judíos incrédulos, la gran mayoría de los judíos son incrédulos, pero hay judíos creyentes también. Entonces, eso nos da a nosotros testimonio que Cristo viene, porque la batalla del Armagedón será por el pueblo de Israel. De Israel vinieron los oráculos de la palabra, y de Israel sobre todas las cosas vino Jesucristo, nuestro Mesías. El Salmo 2:2 dice: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, y dirán: no, subamos y destruyámonos. Isaías 34:22: porque Jehová está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará en matadero, dice la palabra. Zacarías 14:3: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Apocalipsis 16:4 habla de los espíritus que van a los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y juzga con justicia y pelea. Es decir, Apocalipsis y entre otros libros nos hablan que en el final de los días las naciones se unirán, se organizarán en bloques, en estos 4 bloques que acabo de mencionar, y pelearán entre ellos primero. Habrá un orden, obviamente, que vamos a entrar ahí, a Gog y Magog en un momento, y vamos a ver qué va a pasar. Y luego se unirán todas contra su enemigo común, que es el pueblo de Israel. Y esto lo hemos visto en algunos momentos en la historia, ¿no? Por ejemplo, en el holocausto de los nazis, igualmente se estaban enfrentando Alemania con Francia, y entre otros países, pero tenían un enemigo común, que era el pueblo judío. Entonces, al final todos le cayeron encima a Israel, aunque entre ellos se odiaban. Un momento, eso siempre lo ha hecho el diablo, un momento los enemigos del pueblo de Dios hacen un pacto y van contra el pueblo de Dios, pero entre ellos se siguen odiando, obviamente. Entonces, imaginen el odio que se le tiene al pueblo judío, y que Dios bendiga al pueblo de Israel. Y el hombre más necio, ¿no? La persona más torpe es la que se levanta a maldecir al pueblo de Israel. Si no, pregúntele, ¿no? Lo que en este momento, ¿dónde se encuentra este señor que se levantó para maldecir al pueblo de Israel? El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, ¿no? En este momento está en las llamas del infierno. Y muchos más, muchos más. John Lennon dijo que el evangelio desaparecería
también está en las mismas llamas del infierno. Cuento una historia que había una joven que estaba tomando con sus amigos y estaban manejando un auto, y en una de esas le hablaron de Dios. Camino a la fiesta le hablaron de Dios, y ella dice que tomó la Biblia que tenía ahí en el auto y dijo: esto no sirve para nada, y lo metió la Biblia en la parte de adelante del carro donde se guardan las cosas. Yendo de camino tuvieron el accidente y se estrellaron. La única parte del carro que no se destruyó fue las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, donde estaba ahí. Según la Biblia, Daniel 9, 26 y 27, el príncipe romano, o sea, el anticristo, hará alianza con Israel por 3 años y medio. Este pacto restaurará a Israel a su lugar entre las naciones del mundo, y asimismo se centrará con la protección del imperio romano y el anticristo. O sea, Israel tendrá la protección del imperio romano de inicio. Apocalipsis 6:2. A la mitad, o sea, al cabo de los 3 años y medio, romperá su pacto, probablemente al proclamarse Dios y exigir adoración como Dios, dando inicio a la gran tribulación. Mateo 24:21. Esta tribulación será causada por Satanás al ser arrojado del cielo. Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 12:12. O sea, ese pasaje de Apocalipsis donde habla del dragón peleando contra la Virgen es Israel, no es la iglesia, porque está hablando de la semana 70 de la gran tribulación. Usted, para entender Apocalipsis 12, usted tiene que leer Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13, los dos pasajes de los lados, porque en Apocalipsis 11 se habla de la medición del templo. ¿De qué templo? Del templo de Israel. Y luego se habla ya de la guerra con la mujer. Entonces está clarísimo que se está hablando específicamente de Israel. La iglesia no tiene nada que ver ahí, ya que la iglesia ya fue arrebatada antes de la gran tribulación. El libro de Mateo 24, que muchos pastores han predicado, a veces sin conocimiento, y hay dos palabras, ¿no?, que quiero que usted entienda. Una cosa es aplicación y otra cosa es interpretación. Aplicación, interpretación. Mire, aplicación quiere decir que yo puedo tomar un pasaje de la Biblia y aplicarlo a una situación o algo que está sucediendo. Por ejemplo, Mateo 24 nos habla de señales. ¿Señales de qué? ¿Que anuncian qué? ¿El rapto de la iglesia? No. Esas son señales de la segunda venida de Cristo en gloria, ya que el rapto de la iglesia no tiene que ver con las señales. El rapto de la iglesia es inminente, puede haber sucedido hace 500 años, hace 200 años. No hay un evento que Jesucristo haya dicho que tiene que suceder antes del rapto. El rapto puede ser hoy, puede ser mañana. Ahora, la segunda venida sí viene acompañada de señales. Entonces, por aplicación, yo puedo decir que hay hambres en la tierra. Yo puedo decir que hay guerras y rumores de guerras. Pero por interpretación, Mateo 24 tiene que ver con la gran tribulación. Y tiene que ver con el cumplimiento que será en la semana 70 de Daniel específicamente. Por eso en Mateo 24 usted va a encontrar a Jesucristo volviendo en poder y gloria también, porque está hablando de la gran tribulación ahí. Cuando habla guerra, rumores de guerra, hambres, obviamente en estos tiempos está sucediendo también y va a ir en aumento, pero será más dramático, más duro, más cruel en la gran tribulación. Entonces vamos entendiendo. Ahora, eso se llama ya interpretación. O sea, ¿a qué se refiere el pasaje? ¿A quién le está hablando Cristo en este pasaje? ¿No? ¿A quién específicamente tiene que ver este pasaje? Más especialmente con qué pueblo va a ser esto de Mateo 24. Y lo encontramos ahí clarito también, que tiene que ver con el pueblo de Israel. Porque los judíos empiezan hablándole del templo, empiezan hablándole de qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Entonces Jesucristo le empieza a hablar
de las señales que van a tener que ver con su venida. Entonces vamos a ir, pero bien clarito en esto, ¿no? Que no hay que confundir, porque pastores se han quedado sin piso, pastores se han quedado sin saber qué decir, porque entonces le han dicho que la iglesia se va a la mitad, o la iglesia se va al final de la gran tribulación, lo cual sería terriblemente ilógico, porque imagínense la iglesia volando a la mitad o al final. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Entonces, la iglesia tendría que pasar la gran tribulación. Entonces quiere decir que Cristo murió en vano, pues. Ya que si la iglesia tuviera que pasar la gran tribulación es tiempo de castigo, juicio, ya lo mencioné, día de indignación y todo lo demás. Entonces, ¿cómo Dios va a castigar a la iglesia durante la gran tribulación? Por el contrario, Dios tiene que sacar a su pueblo, así como lo hizo con Noé, así como lo hizo con Lot. Entonces es terriblemente ilógico tener a la iglesia en la gran tribulación. Si es la semana 70 de Daniel, y Daniel habló del pueblo de Israel específicamente, Daniel 9:24 en adelante, entonces ¿qué hace la iglesia ahí? Otra contradicción para los que hablan que la iglesia se irá a la mitad o después. Entonces no puede estar la iglesia en un periodo que no le corresponde. Entonces, ahora vamos a hacer una diferencia y vamos a hablar un poco de Gog y Magog también, ¿ya? Pero primero vamos a diferenciar Gog y Magog y Armagedón, porque algunos han dicho que Gog y Magog es lo mismo que Armagedón. En la batalla de Gog y Magog, esta batalla se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 38, y Armagedón se encuentra en Apocalipsis 16 y entre otros pasajes más. Vamos a hacer una diferencia. Punto número 1. En la batalla de Gog y Magog se mencionan aliados definidos, mientras que en Armagedón están implicadas todas las naciones. ¿Ya? Joel 3:2, Sofonías 3:8, Zacarías 12:3 y 14:4. Joel 3:2 dice: reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo de Israel. Ahí está hablando de Armagedón. Todas las naciones. Miren, en Sofonías 3:8, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, por mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida la tierra. Alabado sea Dios. Entonces, en todos estos pasajes que acabo de mencionar, nos está hablando de naciones que se van a aliar para Armagedón. Para Gog, no. Hay naciones con nombres definidos. Ahorita lo vamos a mencionar cuáles serán. Otra cosa, Gog viene del norte. Ezequiel 38:6, 38:15, 39:2. Mientras que en Armagedón los ejércitos vienen del mundo entero. Profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrá de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. 39:2. Te quebrantaré y te confundiré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Es decir, Gog viene del norte. Mientras tanto, el anticristo y los ejércitos que se van a enfrentar con Israel vienen de todas las naciones del mundo. Imagínese usted. Punto número 3. Gog viene para tomar botín, y en Armagedón las naciones se reúnen para destruir al pueblo de Israel. Los propósitos de las dos guerras serán
completamente diferentes. Unos vienen para tomar, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, es decir, el pueblo de Israel. Entonces el propósito de Gog será, junto con las naciones que se aliarán con él, será tomar despojos. Despojos. Interesante. Pero vamos avanzando. Hay protestas contra la invasión de Gog, según Ezequiel 38:13. En Armagedón no hay protestas, por cuanto todas las naciones se han reunido para pelear contra Israel. Ezequiel 38:13. Gog es la cabeza de los ejércitos en su invasión. En Armagedón es el anticristo. Son dos personajes diferentes. Gog del norte y el anticristo que ya viene del Imperio Romano. ¿Dónde lo tenemos? Ezequiel 38, donde nos habla de Gog, y Apocalipsis 19, donde nos habla de la bestia. Alabados el nombre de Cristo. Punto 6. Gog es derrotado por convulsiones de la naturaleza. En Gog y Magog, usted se da cuenta que cae del cielo fuego, consume, destruye a los ejércitos del norte con Gog, mientras que en Armagedón los ejércitos son destruidos con la espada que sale de la boca del Señor. Ezequiel 38:22 dice: yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo y fuego. Apocalipsis 19:15, o sea, en el Ezequiel que acabo de leer, habla cómo Dios destruirá a Gog. Y en Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Punto número 7. Los ejércitos de Gog son puestos en orden de batalla a campo abierto. En Armagedón estarán en la ciudad de Jerusalén. Ezequiel 39:5 y Zacarías 14:2. El Señor pide asistencia al ejecutar juicio contra Gog, mientras en Armagedón es el que pisa solo el lagar. Isaías 63:3. O sea, donde dice Ezequiel 38:21: y en todo mi monte llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. O sea, entre ellos aún también se van a destruir, se van a destruir. O sea, estos países que están haciendo alianza, luego ahí, en la guerra, en el momento, Dios hará algo sobrenatural y se destruirán. Probablemente semejante a lo que pasó con los madianitas, cuando Gedeón rompió los cántaros y se asesinaron unos contra otros. Dios lo hará de una manera que intervendrán ellos mismos y se destruirán. Eso es en Gog, en la guerra de Gog y Magog. En Armagedón no. En Armagedón Jesucristo da la palabra y también se destruyen inmediatamente, dice la palabra en Ezequiel capítulo número 14. Gloria al Señor. Ahora vamos a hacer un poco más de análisis de Gog y Magog, porque esto es importantísimo. Esta es la guerra del norte que le llama la palabra, y que en estos momentos que se habla tanto de Irán y tanto de Rusia con acuerdos junto con Irán, es necesario que podamos entender si esto tiene que ver o no con el tema de la profecía bíblica. Yo creo que sí. Irán tiene algo tremendo, ¿no? Que hoy en día vemos al presidente Ahmadinejad levantándose contra el pueblo de Israel. Algunos tienen a Ahmadinejad como el Juan el Bautista, el precursor, el que prepara el camino para el 12º Mahdi,
El Mahdi es lo que ellos consideran el Mesías, que viene, prometido que viene a destruir a todos los enemigos del Islam y establecer la religión del Islam de Mahoma como la religión del mundo entero. Esto los islámicos lo creen con todo su corazón. Por eso, qué tremendo que la primera nación, la primera potencia mundial, sin darse cuenta, se han convertido en una nación prácticamente islámica, ya que Obama se ha encargado de difundir el Islam por todo el país. Ya estaba yo viendo un artículo donde decían que en Estados Unidos ha habido un incremento pero gigantesco de los templos, las mezquitas, montones de mezquitas, revolución de mezquitas en Estados Unidos y revolución de grupos árabes, familias árabes que están invadiendo Estados Unidos, preparando todo para lo que viene en la gran tribulación. Ahora, grandes movilizaciones de ejércitos en el conflicto de Armagedón comienzan con una invasión a Palestina por parte del rey del norte y del rey del sur. Daniel 11:40. La cabeza del imperio romano estarán confederadas en un pacto. Daniel 9:27, que un ataque contra una es un ataque contra otra. O sea, lo que aquí se da a entender es que esta guerra de Gog y Magog será durante la gran tribulación, probablemente antes de que se termine el acuerdo de paz. Esto es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué Gog y Magog? Y esto lo tomo no lo digo yo, porque ¿quién soy yo? Vamos a tomar comentarios de otros siervos de Dios que yo creo que son gente estudiosa de la palabra, de escatología especialmente. Los temas escatológicos son temas bien complicados, pero es bueno analizar. He tomado comentarios de Dewey Pentecost, que es uno de los más grandes escatólogos en este momento. Elvis Carballosa también, que es un muy buen comentarista bíblico, también muy exegético, muy analítico en la palabra, y entre otros, ¿no? Entre otros que hemos ido leyendo y comparando. Y bueno, la gran mayoría de ellos coinciden que Gog y Magog se tiene que llevar a cabo antes de la mitad de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Gog y Magog nos habla de varias cosas que tienen que ver con la paz del pueblo de Israel. Ahora, yo no creo que Gog y Magog se lleve a cabo ahora, en este momento, estando la iglesia en la tierra y suceda la guerra de Gog y Magog y el mundo tenga que presenciar. Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque Gog y Magog tiene que ver con el anticristo. Tiene que Israel estar viviendo en paz, escuche bien, en paz, sin murallas, lo cual en este momento no ha sucedido aún, ya sin murallas, en paz, confiadamente. Israel tiene que haber extendido su territorio, y esto definitivamente tiene que haber sucedido a través de un acuerdo de paz, donde Jerusalén se convierta en la capital de más de un país, aparte de Israel, imagínense, donde las fronteras de Israel se abran e Israel comparta con los países árabes la soberanía. Ahora, vamos un poco a poco para entender esto. En Daniel 11:40 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contendrá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras e inundarán y pasarán. O sea que va a haber guerras entre estos bloques. Llámese el rey del sur, que lo mencioné hace un momento, que son los países de la parte sur de Jerusalén, y el rey del norte, que ya lo mencionamos, será Rusia, específicamente con Gog.
Ahora, Gog y Magog empieza entonces. Rusia hará alianza con los siguientes países: Persia, Etiopía, Libia, Alemania y Turquía. Sabemos que Persia es Irán, ¿no? Ezequiel 38:2 dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, príncipe de Mesec y Tubal. Mesec, Moscú, Tubal, esa ciudad existe prácticamente con los mismos nombres, Moscú y Tubal, y profetiza contra él. Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudos y yelmo, Gomer y todas sus tropas, y la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, y muchos pueblos contigo. Entonces dice, y esto tiene que ver, estos países se unirán. ¿Por qué? Para enfrentarse contra Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento Israel parece presa fácil. Imagínense. O sea que, ahora, Israel tiene que estar en acuerdo de paz entonces. Tiene que haber una tranquilidad en el pueblo judío. Al Israel estar en una paz con los países frontera que le rodean, entonces se vuelve presa fácil para ser invadido por las naciones alejadas de Israel. Ahora dice también Ezequiel 38:11, y dirá: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. O sea que Israel estará pero en paz. Y el único momento en que la Biblia menciona que Israel vivirá una falsa paz es durante la gran tribulación. Específicamente Daniel lo dijo cuando el anticristo haga paz, acuerdo de paz en el Medio Oriente. Esta confederación decidirá invadir su tierra para arrebatar despojos y botín. Ezequiel 38:12 dice: para arrebatar despojos y para tomar botín, y poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que muere en la parte central de la tierra. Interesante, en este momento bien complicado, porque si bien es cierto Israel cuenta con un ejército, específicamente en la parte aérea, impresionante, tiene el mejor servicio de inteligencia del mundo, tecnología de punta, pero es una nación definitivamente pequeña que depende de otras naciones, inclusive para sostenerse tanto militarmente como también materialmente. Y esa es la realidad. Israel vende, o sea, depende mucho y compra también petróleo de diferentes países. Ahora, pero los países que rodean a Israel son muy diferentes a Israel. Por ejemplo, Irán, que ocupa el tercer lugar como productor de petróleo. Tenemos Arabia, Irak, ¿no? Tenemos Egipto, que va a estar también en el plan de Dios. O sea, varios de estos países del Medio Oriente especialmente son los primeros productores de petróleo del mundo. Imagínese usted, del mundo. Y nosotros sabemos que hoy en día la economía de los países ya no se rige en base al oro. Ahora es el oro negro que le llaman, es decir, el petróleo, que controla la economía de las naciones. Entonces, definitivamente, si Israel hiciera un pacto con el Medio Oriente y se abrieran las fronteras, entonces Israel automáticamente abriría su extensión de tierra, y probablemente mucho del oro negro, mucho del petróleo que tienen estos países pasaría inmediatamente a las manos de Israel. Algunos dicen que la guerra, este Salmo 83, que yo también creo que es un salmo profético, se llevará a cabo antes entonces de la gran tribulación, y llevará a las naciones, le guste o no, a entrar en pacto con Israel. Este pacto provocará
la extensión de sus tierras del pueblo judío. Entonces, esta extensión de tierra llevará al pueblo de Israel a vivir confiadamente, ya que ya no tendrán el temor de una bomba o de un atentado terrorista o de la yihad islámica, que hoy en día lo vemos a la orden del día, ya que Israel estará en paz con sus fronteras especialmente. Esto provocará definitivamente una ambición en Rusia, para que Rusia sienta ambición para tomar despojo, porque esa será la finalidad. Rusia no vendrá contra Israel para destruirlo, eso no será el plan. Vendrá contra Israel para tomar despojo, o sea, para tomar botín. Y para que Rusia, un país gigantesco, sienta celo, sienta un deseo de tomar algo de Israel, definitivamente Israel tiene que haber extendido su territorio y tiene que poseer petróleo especialmente. Esto es tremendo. Y en ese momento sucederá lo que está escrito. Otra cosa, hablando de Gog, el invasor será destruido en los montes de Israel. Ezequiel 39:2, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de la mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida, dice la palabra. O sea, la destrucción de Gog será como resultado de la intervención divina por la convulsión de la naturaleza. Tremendo. Ezequiel 38:20. Entonces dice también que los peces del mar, las aves del cielo, la bestia del campo y toda serpiente que se arrastra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, Dios, la presencia, y se desmoronarán los montes, una especie de terremoto gigantesco, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano. Ahora, será tan intenso y tan gigante esto que sucederá, que demorarán 7 meses. 7 meses se consumirán disponiendo los cuerpos de los muertos. Dice Ezequiel 39:12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Imagínese usted. Y 7 años en disposición de los despojos. Tantas cosas quedarán ahí que se tomarán 7 años para determinar qué hacer con tantas cosas que quedará como resultado de la derrota de Gog. Impresionante. No extraerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová. Gloria a Dios, hermano. Esta destrucción será una señal para las naciones. Tremendo. Será señal. O sea, ya que esto sucederá durante la gran tribulación, esta multitud que aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis, ganadas, ¿no?, salvadas durante la gran tribulación, definitivamente esta guerra o esta batalla de Gog y Magog tendrá que ver mucho con la conversión de esta gente, ya que las naciones reconocerán que fue Dios, no Israel, sino Dios, que le dio la victoria a Israel en Gog y Magog, ya que Israel tendrá un ejército mucho menor y no tendrá capacidad de vencer a Rusia y todos estos países, pero Dios intervendrá y las naciones reconocerán que será el Señor. Ezequiel 38:23, miren lo que dice: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Ahora, pero también para Israel será señal la victoria de Gog y Magog. O sea, multitud de judíos se van a convertir en esto de Gog y Magog. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas verán mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos que puse sobre ellos. Aquel día
En delante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Alabado sea Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones. Hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. O sea, que Dios se manifestará en Gog y Magog al pueblo de Israel, y se convertirán multitudes al Señor nuevamente a través de esto. Por eso le decía que yo creo, por la palabra, que esto tendrá que suceder al inicio de la gran tribulación, antes de finalizar el acuerdo de paz especialmente. Y probablemente esto será el detonante que provoque que se termine el acuerdo de paz, ya que imagínense, ¿no? Yo lo pongo de esta manera: los judíos estarán en paz, de repente en paz con el anticristo. Inmediatamente, mientras están en paz, el anticristo está conquistando y está tomando las naciones, y Rusia de un momento a otro se levanta contra Israel. Al levantarse Rusia contra Israel, el anticristo se manifiesta supuestamente para defender Israel, y es en ese momento donde se proclama Dios y se rompe el acuerdo de paz. Y antes de que termine este acuerdo de paz, gloria al Señor, ya la guerra o la batalla de Gog y Magog ha tenido que llegar a sus desenlaces con la destrucción de estos ejércitos. Y los judíos, ya reconociendo a Dios, inmediatamente rechazando al anticristo, que se proclamará Dios, según 2 Tesalonicenses capítulo 2. Sucederá al cabo de años, dice, y al cabo de los días. O sea, Gog y Magog, la Biblia dice que será al cabo de años, al final de los días. Y esta palabra, al final de los días, siempre se refiere a la gran tribulación. Ezequiel 38:8. De aquí a muchos días será visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. En el mismo Ezequiel 38:16, mire lo que dice: y subirás contra mi pueblo Israel como nublado, para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, al final de los días, que se refiere al tiempo de la gran tribulación. Aquí está la palabra: al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Entonces, ahora será el principio entonces de la restauración de Israel. Esto será después del pacto que hará el anticristo, que ha de venir. Ezequiel 38:11, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está. O sea, la gran tribulación empieza con pacto, y el pacto será por una semana, o sea, por 7 años. Pero a la mitad de la semana romperá su pacto que hizo, y dice: y hará cesar la ofrenda, o sea, el sacrificio que se estaba practicando según la ley de Moisés en el pueblo de Israel, en el templo reconstruido. Todo eso cesará. Gloria al Señor. Ahora, Gog y Magog está relacionado entonces con la conversión del pueblo de Israel. Miren, o sea que es importantísima esto de Gog y Magog, porque Gog y Magog va a provocar la conversión del pueblo de Israel. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy su Dios. Ahí está, Ezequiel 39:22, porque será impresionante la victoria que Dios le dará al pueblo de Israel. Impresionante. La invasión ocurrirá en un tiempo en que Israel estará morando en su propia tierra, y eso solo será posible durante la alianza con el príncipe que ha de venir. Ezequiel 38:8.
La invasión ocurrirá, este es el octavo punto de lo que estamos hablando, de Gog y Magog, cuando Israel esté morando en su tierra en paz. Esa falsa paz será al haber firmado un pacto con la muerte. Isaías 28:15. Pacto tenemos hecho con la muerte, dice, e hicimos convenio con el Seol. Ellos reconocerán que el pacto que hicieron fue con el diablo mismo. Mire, evidentemente el anticristo, al ser la cabeza del imperio romano, buscará solucionar la disputa árabe-israelí, dando a Israel el derecho de ocupar su tierra. La invasión vendrá después que el pacto sea firmado. Daniel 11:41 se refiere a la ocupación de la tierra de Palestina por la bestia, y será el evento que induce a la bestia a ocupar la tierra en la invasión de Palestina por el rey del norte. Ahora, punto número 10. En Isaías capítulo 30, mire, versículos 31 al 33 y 31 también de Isaías, versículos 8 y 9, y Miqueas 5:5. A este invasor del norte se le llama Asirio. Como Asiria fue antes la vara de Dios para castigar a Israel por su iniquidad, así tomará el Señor esta vara con este propósito. Por eso algunos comentaristas, y yo los respeto, hablan de Irán, ya que Irán es Asiria, ¿no? Hablan de Irán como Gog en realidad. Pero esto está todavía en la interpretación, ¿no? En la interpretación, porque aquí habla Isaías 30, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces, cronología de estos eventos, la parte cronológica, ¿no? El orden. Vamos a hablar del orden entonces, ¿en qué orden se van a suceder? ¿Ya? Número 1, Israel hace un falso pacto con la bestia y ocupa su tierra con una falsa seguridad. Ezequiel 38:8, que ya lo acabamos de hablar, dice que al final de los días, dice, al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron desolación. Entonces, esto empieza. Estos eventos apocalípticos de guerra empiezan primero con Israel en pacto con la bestia, ocupando la tierra de Palestina con falsa seguridad. Número 2, debido a un deseo de despojos a expensas de una presa fácil, el rey del norte, motivado satánicamente, invade Palestina. Ezequiel 38:11, Joel 2 del 1 al 21, Isaías 10, 12, 30, 31, 8 y 9. Todos estos pasajes nos demuestran que esto sucederá después, ¿no? O sea que, es decir, el rey del norte, o Gog y Magog, aprovecha la paz de Israel y lo invade, mientras el pueblo judío está en el momento de la paz. Punto número 3. La bestia quebranta su pacto con Israel y ocupa la tierra. El anticristo dice, no, Rusia está invadiendo para tomar despojo, para tomar la tierra de Israel. Y el anticristo dice, antes que lo tome Rusia, a la mala, lo tomo yo de una vez también. Y esto lo encontramos en Daniel 11:41, mire. Daniel 11:41, mire lo que dice. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de tu mano, Edom y Moab. Y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán
y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Alabado sea el Señor. Entonces la bestia quebranta su pacto con Israel y a la mala, con ejércitos, toma la tierra y se establece ahí. Ahí se cumple lo que llaman la abominación desoladora, que será el antitipo, la copia fiel de lo que hizo Antíoco Epífanes IV, ¿no? Este que fue el anticristo, ¿no? Prácticamente en su momento, un tipo del anticristo, ¿no? Ya que Antíoco Epífanes se levantó contra la adoración a Dios, sacrificó un cerdo y en el templo levantó un altar a Júpiter, gloria al Señor, a Júpiter, y exigía adoración. Ahí es donde el anciano Matías, el sacerdote, asesina al este soldado griego que obligaba a los judíos a adorar a esta imagen, y asesina también a un judío falso que se quería mostrar ante esa imagen, y empieza la revolución de lo que conocemos como de los macabeos. Y es tremendo como de esta tremenda rebelión, esto que se levantó, ahí aparece la fiesta del Hanukkah, ¿no? La fiesta del Hanukkah, o sea, la fiesta de las luces, que le llaman, ¿no? Porque el templo siempre con la lámpara encendida, gloria al Señor. Y es tremendo lo que Dios hizo en estos tiempos. Pero entonces el anticristo romperá su pacto y se sentará en el trono, según Tesalonicenses 2, y exigirá adoración como Dios. Entonces ahí será que muchos judíos se convertirán, ya que los dos testigos estarán desenmascarando a la bestia, ¿no? El rey del norte es destruido sobre los montes de Israel. Ese es el cuarto evento. Gloria al Señor. Tú, pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de la parte del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Dios dice, la palabra dice que Dios lo destruirá entonces a este príncipe de Gog. El quinto evento, entonces la tierra de Palestina es ocupada por los ejércitos de la bestia. Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, Jerusalén, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, el anticristo. Punto número 6. En este tiempo se llevan a cabo la gran coalición de las naciones que forman el ejército de la bestia. Ahí, en ese momento, es donde los ejércitos se unen para, aleluya, respaldar a la bestia. O sea, se arman y se unen en coalición. Coalición significa alianza, bloque, tremendo, impresionante, en favor de la bestia. Punto número 7. Estamos hablando de la cronología de los eventos de la batalla del Armagedón, de las guerras de los tiempos del fin. Los reyes del oriente marchan contra los ejércitos de la bestia. Eso lo dice Apocalipsis 16:12. Evidentemente como resultado de la disolución del gobierno de Gog. O sea, inmediatamente los ejércitos de la bestia, los ejércitos del oriente, ¿no? que en este caso son los países asiáticos, ya dicen, no, entonces vamos a destruir de una vez a Israel, vamos a acabar con el pueblo de Israel. Y esto ya estamos hablando ya Armagedón. Punto número 8, cuando las naciones de la tierra se hayan reunido alrededor de Jerusalén, Zacarías 14:1-3, y el valle de Josafat, Joel 3:2, el Señor regresa para destruir todas las potencias gentiles del mundo, de manera
que Él mismo pueda gobernar las naciones. Esto se describe aún más en Zacarías 12, del 1 al 9, y Zacarías 14, del 1 al 4. Ahora, hagamos un análisis ya de Armagedón propiamente, ¿no? Vamos a hacer este análisis tomando 5 puntos, ¿no?, que tienen que ver con Armagedón. Y vamos a citar lo que dice Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 nos da el detalle de lo que sucederá, el detalle de lo que va a suceder en Armagedón. Apocalipsis nos habla de Armagedón así, en resumen nomás. Cristo viene y destruye, nos habla de eso, el anticristo se junta, pero detalles de la campaña que hará el anticristo, contra qué se debe enfrentar y todo esto, pues Daniel le da muchísimos detalles en el capítulo 11 específicamente. Entonces vamos a hablar de la campaña, de la guerra ya de Armagedón. El movimiento de la guerra comienza cuando el rey del sur se moviliza contra la coalición de la bestia y el falso profeta. Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él. ¿Contra quién? Contra la bestia, contra el anticristo. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. O sea, 2 bloques de potencias vendrán contra la bestia. En este momento estamos hablando ya en Israel. Todo esto sucederá en ese lugar. El rey del sur, los países, como le dije, que tienen que ver al sur de Jerusalén, ¿no? Y del norte, ya le hablamos, estamos hablando de los países que se aliaron con Rusia, que después de la destrucción, pues se separarán, pero seguirán en guerra. Habrá y continuará la guerra hasta el final. ¿Ya? Ahora, estos países vienen contra los ejércitos de la bestia, o sea, se enfrentan contra la bestia. Y aquí lo dice: contenderán con él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, flotas de barcos gigantescos, portaaviones, entrarán en la tierra, inundarán y pasarán, lo cual sucederá al cabo del tiempo. El rey del sur se une a la confederación del norte, la que ataca al rey voluntarioso, por medio de una gran fuerza por tierra y mar. Eso es lo que acabamos de leer. Jerusalén será destruida como resultado de este ataque. La ciudad de Jerusalén quedará completamente devastada. Y a la vez los ejércitos de la confederación del norte serán destruidos, como ya lo vimos, esto aquí en Gog y Magog. Todos los ejércitos de la bestia entran a Palestina, Daniel 11:41, y conquistan todo el territorio, Daniel 11:41 y 42, o sea, completito, toda la extensión de tierra que tendrá en ese momento Israel será conquistado por la bestia. Solamente Edom y Moab y Amón escapan. Es evidente que la coalición de Apocalipsis 17 se forma en este tiempo. Punto número 4. Cuando la bestia esté extendiendo su dominio a Egipto, le llegará un informe alarmante. O sea, cuando la bestia esté invadiendo Egipto, tomando oro, dice, oro tomará. ¿Cuál será el informe? Obviamente será el acercamiento de los reyes del oriente. Vienen ahora los reyes del oriente, que se congregan por la destrucción del rey del norte para desafiar la autoridad de la bestia. Aquí está, miren, Daniel 11:44. Pero noticias del oriente, miren, aquí está la Biblia, qué tremendo. Pero noticias del oriente, lo que es el Apocalipsis, y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Punto número 5. La bestia muda su cuartel a la tierra de Palestina.
y reúne sus ejércitos allí. Es allí donde su destrucción se llevará a cabo, donde dice Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin. Como resultado de la batalla de Armagedón, Dios hará 7 cosas, y con esto estamos ya concluyendo el estudio de este mensaje. Número 1, los ejércitos de Jesús son destruidos. Número 2, los ejércitos del norte son heridos por el Señor. Número 3, los ejércitos de la bestia y los del este son muertos por el Señor en su segunda venida. La bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Los incrédulos serán echados fuera de Israel. Zacarías 13:8. Los creyentes habrán sido purificados como resultado de estas diversas invasiones. Zacarías 13:9. Satanás será atado por 1000 años. De esa manera hemos hecho un análisis de lo que sucederá en Armagedón. Y yo quiero animarle a usted que nos escucha donde quiera que le llegue esta palabra, sobre todas las cosas, a velar, ya que la Biblia dice, ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Ahora, viendo todo lo que viene, mire, son tantas los enfrentamientos y las guerras y las matanzas. Imagínense, todos los ejércitos del mundo. O sea, no se salvará ni un ejército de estar ahí implicado en esta guerra. Todos los ejércitos del mundo. Entonces, viendo eso, mi amado hermano, ¿qué nos toca a nosotros como iglesia? Pues no prepararnos, ya que prepararnos, yo pienso que da a entender que la persona no está preparada. Yo digo que debemos estar preparados, es decir, vivir para Cristo, andar con Cristo, dar testimonio de Dios. Definitivamente la maldad se va a multiplicar y los países se van a odiar más. ¿Sabe qué? Los próximos años vamos a ver cosas tremendas, y todas las cosas que van a suceder pues tienen que ver con la venida del Señor ya en estos tiempos del fin. Iglesia, amado hermano, pastor, evangelista, preparémonos. Nosotros no esperamos esa segunda venida de Cristo en Armagedón. Nosotros esperamos la venida de Cristo por nosotros en gloria, para ser arrebatados, dice la Biblia, en los cielos, para morar con Él por toda la eternidad. Nosotros definitivamente heredaremos la tierra, como dice Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Mis amados hermanos, soy el pastor evangelista Jorge Aguilar. Este es el programa Voz de Alerta, transmitiendo para el mundo entero a través del internet y las redes sociales y de los medios que Dios permita. Este mensaje puede usted tener la libertad de distribuirlo para la gloria de nuestro Señor. Que Dios les bendiga grandemente.